Bueno, Om Sri Sairam, sean todos muy bienvenidos. Agradecemos a Swami Satyasai la divina oportunidad que nos brinda de compartir este círculo que nos eleva el espíritu y compartir con los hermanos. Vamos a hacer tres Om para comenzar y después vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Voy a tratar de tenerla cerquita. Continuando con la lectura del día de hoy del libro del texto sagrado Yoga Vasista, tenemos los títulos El Sol y la Luna, el juego de Ida y Pingala, y la consecución de los Siddhis. Sairam. Y dice así. El Sol y la Luna, el juego de Ida y Pingala. En el cuerpo hay dos fuerzas que se unen en el abdomen y forman una especie de bastón hueco por donde fluye la Kundalini. Esta Kundalini está a medio camino entre el cielo y la tierra y vibra continuamente con la fuerza vital. Desde su sede del corazón, Hridayam, experiencia todas las cosas y mantiene los centros psíquicos en estado de vibración o movimiento constante. Devora y digiere los alimentos, hace vibrar a todos los centros psíquicos por el movimiento del prana. Mantiene el calor del cuerpo hasta que todas las sustancias han sido consumidas. El prana es frío por naturaleza, pero el cuerpo se calienta a causa de él. Se extiende por todo el cuerpo, aunque reside en el corazón, donde es contemplado por los yogis. Tiene la naturaleza del conocimiento, jnana, y a su luz los objetos lejanos parecen cercanos. El ser es frío como la luna, pero de esta luna brota el fuego. El cuerpo se forma con la fría luna y el cálido fuego. De hecho, todo el universo está formado con estos dos elementos, la fría luna y el fuego caliente. También puedes considerar que este mundo es una creación del conocimiento y de la ignorancia, es decir, una mezcla de la realidad e irrealidad. En tal caso, la conciencia, la luz del conocimiento, pueden considerarse el sol o el fuego, mientras que la materia inerte, la oscuridad y la ignorancia son la representación de la fría luna. En el cuerpo, el fuego y la luna tienen una relación causal mutua. Desde un punto de vista, esta relación es generativa, de modo que uno da origen al otro, como la semilla y el árbol, pero desde otro punto de vista, esta relación es destructiva, porque una destruye a la otra, como la luz a la oscuridad. Ambas acciones son obvias y todos podemos experienciarlas directamente, aunque muchos querrán argumentar que esta actividad o causación es absurda, puesto que no existe deseo ni motivación alguna para que esto se realice así. El cálido prana bebe la nectarina frialdad en la boca de la fría luna, saturando todo el espacio interior del cuerpo.
De este modo, el fuego se apaga y se transforma en luna, del mismo modo que el día acaba cuando viene la noche. En la unión del fuego y la luna, de la luz y la oscuridad, del día y de la noche, se produce la revelación de la verdad. Difícil incluso por los más sabios. Como un día consta de día y noche, el jiva se caracteriza por la conciencia y la inercia. El cálido sol simboliza la conciencia y la fría luna simboliza la inercia. Del mismo modo que la oscuridad de la tierra se desvanece cuando el sol surge por el horizonte, cuando la luz de la conciencia aparece en el jiva, la oscura ignorancia y el ciclo del devenir llegan a su fin. Pero si la luna se ve como lo que verdaderamente es, la conciencia se realiza como la única verdad, porque es la luz de la conciencia la que manifiesta e ilumina el cuerpo inerte e insentiente, como el sol ilumina la luna. En la percepción, la conciencia, que no es activa ni dual, no puede captarse a sí misma, pero puede captarse en el momento de su reflexión, que es el cuerpo. Cuando la conciencia es consciente de sí misma, en su reflexión del cuerpo objetiva el mundo y por consiguiente lo ve como mundo. Cuando abandona esta objetivación, se produce su liberación. El prana es el fuego caliente, el apana es la fría luna. Ambos existen como la luz y la sombra en el propio cuerpo. Cuando la luz de la conciencia y la sombra de la luna están juntas, se produce la experiencia objetiva. Los fenómenos que conocemos como el sol y la luna, existentes desde el principio de la creación, existen también de este modo en el cuerpo. Debes permanecer príncipe en el estado en el que el sol absorbe a la luna en su interior y la luna se funde con el sol en el corazón. Debes comprender que la luna solo es un reflejo del sol y sentir la unión del sol, de ese sol y esa luna en tu interior. Los fenómenos externos son absolutamente inútiles para comprender todo esto. Ahora voy a explicarte cómo consiguen los yogis hacer sus cuerpos sutiles enormes a voluntad. La consecución de los siddhis. Encima del loto del corazón, Hridayam, hay una chispa de fuego que arde constantemente y puede ser estimulada con rapidez. Pero como es de la naturaleza de la conciencia, se manifiesta como luz del conocimiento. Cuando aumenta lo suficiente, es capaz de disolver en un instante el cuerpo entero. Los demás elementos del cuerpo, incluso el agua en él, se evaporan a causa de su calor. Cuando ha abandonado los dos cuerpos, el material y el sutil, es capaz de trasladarse a su antojo por el espacio. La fuerza kundalini asciende entonces como el humo y parece fundirse con el espacio vacío, sujetando rápidamente el manas, la buddhi y ahamkar. Esta kundalini brilla con el tamaño de una mota de polvo resplandeciente. Esta chispa diminuta puede entrar en cualquier cosa que desee y después de materializar los elementos del agua y la tierra que han sido previamente absorbidos en su interior, recupera su forma corporal. De modo que el jiva es capaz de disminuir a un tamaño diminuto o hacerse tan grande como una montaña. Otra variación de este método es la práctica de la exhalación o rechaka, por medio de la cual el jiva es arrojado fuera de la morada de Kundalini y obligado a abandonar el cuerpo, que queda inerte como un tronco muerto. Entonces, el jiva puede entrar en otro cuerpo, animado o inanimado, y sentir las experiencias que desee. Después,
Puede ir a un tercer cuerpo o volver al primero a voluntad. Si lo prefiere, puede permanecer como conciencia libre sin entrar en ningún cuerpo concreto. Te he descrito el método yógico y ahora te explicaré el acceso mediante el conocimiento o jnana. Lo único que hay es una conciencia pura, invisible, más sutil que lo que puedas imaginar, tranquila, que no se identifica con el mundo ni con sus actividades. Es consciente de sí misma y de ella brota la personalidad individual que llamamos jiva. El jiva percibe su cuerpo irreal como si fuera real y substancial, pero cuando se percibe a sí mismo en la luz del autoconocimiento, la ilusión se desvanece. En este momento el cuerpo queda absolutamente inmóvil y el jiva deja de percibirlo. La confusión del cuerpo con el ser es la ilusión primordial que ni siquiera la luz del sol puede despejar, la raíz de todas las ilusiones fenoménicas. Cuando el cuerpo se siente real, se transforma en un cuerpo real. Cuando se percibe con el conocimiento de que es irreal, se funde en el espacio y desaparece con él. El cuerpo se transforma según la idea que tengamos de él, de modo que por medio del yoga o del jnana puedes vivir desde el cuerpo físico o desde el diminuto cuerpo sutil, como te he dicho. La reina Chudala adquirió los poderes psíquicos que le permitían aumentar su tamaño o disminuirlo de este modo. Recorrió el cielo, penetró en los más profundos abismos del océano y atravesó la tierra de parte a parte sin abandonar la compañía de su esposo. Penetró en todo tipo de sustancias, madera, roca, hierba, cielo y agua, sin encontrar ningún obstáculo en ello. Se movió entre los seres divinos y entre los sabios liberados y conversó con ellos de todos los temas conocidos. Aunque hacía todo lo que podía para iluminar a su esposo, el rey no solo no la comprendía, sino que se burlaba de su comportamiento que juzgaba demencial y seguía en la ignorancia. Ella comprendió entonces que era absurdo exhibir ante él sus poderes psíquicos. En ese punto Rama inquirió: si una gran yogini como Chudala no pudo conseguir el despertar espiritual del rey Shikitwaja, ¿cómo podemos alcanzar la iluminación por nosotros mismos? Vasista respondió con una ligera sonrisa: la enseñanza de un maestro a un discípulo no es más que una figura tradicional. La verdadera causa de la iluminación no es otra que la pureza de la conciencia del discípulo. El autoconocimiento no puede alcanzarse por escuchar ningún tipo de instrucción ni por actos piadosos de ninguna clase. Solo Brahman conoce a Brahman, solo el ser conoce al ser. Om Sri Sai Ram. Bueno, así concluye los párrafos que compartíamos hoy del círculo de estudio y tenemos la suerte de tener entre nosotros un profe de yoga como Alberto, así que le vamos a pedir que... bueno, recién lo veo que entró... ¿Estás de acuerdo, Marcos, que le demos la palabra a Alberto y después te doy la palabra a vos? ¿Sí? Bien, gracias. Perdón, no te había visto que habías entrado, disculpa. Zaira. Bueno, Alberto, eh, compartinos un poquito qué es lo que sentiste desde tu experiencia con la lectura del día de hoy. Zaira. Eh, Perdón, ahora sí abrí, estaba cerrado. ¿Quién va a iniciar? ¿Marcos?
Bueno, le damos la palabra a Marcos. Discúlpame, José Alberto. Después ¿No? si te parece, nos compartís tu reflexión. ¿Sí? Zairam. Sí, 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 perfecto, sí, Estamos perfecto. jugando a gracias. las escondidas, José Alberto. Sí, sí, Zairam. Ok, Te escuchamos, Marcos. Om Sri Sairam. El tema de hoy es sumamente profundo e interesante y como hay muchos aspectos para poder describirlo, voy a poner el foco en dos de ellos. Uno, la frase final, solo Brahman conoce a Brahman, solo el ser conoce al ser, solo el ser busca al ser, es definitoria. Muchas veces se dice de que, bueno, el ser humano está buscando su liberación. Desde el punto de vista del Dvaita, o sea, desde la partida del ser humano, el ser humano busca liberarse porque se siente identificado como Jiva con su sentimiento de ego, o sea, se siente el hacedor. Pero desde el momento en que se aprende, cuando el maestro Nisargadatta Maharaj hablaba de que ¿no? Tú eres lo buscado, o sea, el buscador es lo buscado, es siempre desde Brahman, desde el ser, desde el yo, el aham, el verdadero, no el ahamkara. Ese es un aspecto fundamental. Pero veamos otro desde lo que a mi juicio a veces se deja pasar, pero lo voy a leer. Cuando la luz, veamos las palabras semánticamente, la luz de la conciencia aparece en el jiva, la oscura ignorancia y el ciclo del devenir llegan a su fin. Esto lo habla desde el momento del proceso del ser humano en su autoconocimiento. Pero si la luna se ve como lo que verdaderamente es, la conciencia se realiza como la única verdad. Porque es la luz de la conciencia la que manifiesta e ilumina el cuerpo inerte e insentiente, como el sol ilumina la luna. Ahora viene aquí una palabra clave en nuestro proceso de aprendizaje. En la percepción, la conciencia, que no es activa ni dual, no puede captarse a sí misma, pero puede captarse en el momento de su reflexión, que es el cuerpo. Cuando la conciencia es consciente de sí misma en su reflexión del cuerpo, objetiva el mundo y por consiguiente lo ve como mundo. Cuando abandona esa objetivación, se produce su liberación. Este fenómeno es re interesante entenderlo porque es la clave para salir de la ignorancia. Entonces, la percepción. ¿Cómo es así? Voy a dar una imagen que podría, a mi juicio, explicitar un poco más esto. Vamos a suponer que el llamado espacio de la conciencia infinita, el Chidakaya, es una grandísima esfera totalmente transparente. Súper sutil, bien sutil, pero transparente. O sea, desde la imaginación vamos a ver una esfera, ¿ok? Lo más transparente posible. Ahora, la estamos viendo desde afuera. Vamos a imaginarla, pues necesitamos utilizar la imaginación para poder entender esta figura. La vemos desde afuera, la imagen, ¿ok? El Chidakaya, que es el espacio de la conciencia infinita. Ahora vamos a entrar en esa esfera y vamos a ver una cúpula. Desde el momento de la percepción, de repente aparece un espejo en esa cúpula. No es que aparece por sí, sino que la veo. Al verla, ese espejo, que vendría a ser el Chitakaya, o sea, el espacio de la mente, el Chita Akasha, ¿no? El espacio de la mente, me veo reflejado en ese espejo. Por ende, veo una imagen
que es mi reflejo. Cuando dejo de verla, desaparece. Entonces, la conciencia, el Chitta Akasha, toma conciencia de sí misma en su reflejo, que es el Chitta Akasha, pero cuando no, no es ni dual ni activo. Ahora me voy a instalar desde el espejo. La pregunta es, nosotros nos miramos como jivas, o sea, un cuerpo frente al espejo. La mente es el espejo. Swami nos explica muy claramente que la mente es un espejo completamente limpio. A partir de la identificación que me creo la imagen dentro de ese espejo, que es la proyección de la conciencia, y empiezo a creer que soy el que puede hacer algo desde ese lugar de imagen en el espejo, surge el Bhutakaya, surge el karma a partir de ahí. ¿Por cuánto no hay karma? Entonces, Swami nos explica cómo son esas imágenes, ¿no?, que se van produciendo, las manchas que se van produciendo, y a partir de ahí todo lo que es, ¿no?, reflejo, reacción y resonancia. A partir de ahí es reflejo, reacción y resonancia, no antes. Entonces, el asunto pasa desde dónde me instalo y cómo me identifico con aquello que aparece. Si yo sé que yo soy la conciencia, lo demás es ilusión, es apariencia de ser. Y eso es lo que explica el texto allí, digamos, sobre la percepción. Entonces, este sustantivo, percepción, es fundamental. El asunto es, a partir de la percepción, si es que por la visión me identifico con el reflejo, me identifico con el reflejo, la reacción y la resonancia. Entonces, ya que estoy instalado desde mi lugar de jiva, cuando estamos, digamos, no todavía conscientes de que yo soy la conciencia infinita, comienza el proceso al revés. Es la desidentificación. Comenzó con una identificación partiendo desde lo hipersutil a lo denso, que es inerte e insentiente, y volver al revés. Y el asunto es dónde estoy instalado, desde dónde estoy instalado. Entonces, la frase final del texto es fundamental y por eso está puesto en mayúsculas y en negrita. ¿Por qué? Porque solo Brahman conoce a Brahman. Entonces, no es el Jiva el que está buscando a Brahman. Es Brahman a través del Jiva, que es la ignorancia, regresa a Brahman. Solo el ser busca al ser, solo el ser conoce al ser. Entonces el asunto es, en nuestro proceso de autoconocimiento, ¿desde dónde me instalo para ver las cosas? ¿Con qué me identifico? ¿Consciente o inconscientemente? El asunto es cuando estoy en el jiva permanente pensando que soy el hacedor, estoy inconsciente de que yo soy la conciencia. Pero en la medida en que voy avanzando, yo sé que soy la conciencia haciendo, realizando una actuación, ¿ya? Una manifestación, cambia el, la profundidad del autoconocimiento. Om Sri Sairam. Om Sri Sairam, muchas gracias Marcos, muchas gracias. Sairam. Dardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal a todos? Bien, vamos a ver qué tomamos hoy. Tenía acá dos libritos que hacen referencia a Sai Baba que viene bien para agregar al tema de hoy y de todos los temas de estos últimos sábados que viene hablando de los poderes yógicos y de la energía Kundalini y todo lo esotérico, vamos a decir así. Que Vasista lo hace como una explicación al pasar, como para que tengamos noción. Ya se había dicho que no podemos realizar estas prácticas profundas de pranayama y despertar kundalini y toda esa historia si no tenemos un maestro muy realizado en el tema y demás. Pero yo quiero remitirme a esto porque justamente sobre ese tema encuentro muy escueto unos extractos donde Baba explica este tema,
pero no le da importancia. Por eso me voy a remitir primero a este libro, el Gita, donde él hace todas las explicaciones sobre el Bhagavad Gita. Bueno, muchos de ustedes lo conocen. ¿Qué dice Baba de la Kundalini? Prácticamente nada. En este caso dice, solo habla de, y así al pasar, sueltito nomás en unos renglones, viene hablando de los gunas, de las cualidades, y después pasa a acá. Dice, por otro lado, hay dos nervios, así al menos fue traducido, sutiles, o nadis, lo llaman, ¿no? Hoy tenemos el tema de hoy, los nadis de Ida y Píngala, el sol y la luna y el sol. Bueno, y dice, hay dos nervios sutiles o nadis, Ida y Píngala. Ida a la izquierda y Píngala a la derecha de Sushumna. Acá no aclara nada, pero Sushumna era el canal interior, ¿no? Del nadi Ida, no, perdón, el del nadi Ida es el sendero lunar y el nadi Píngala es el sendero solar. Y acá está lo interesante que con esto termina y nada más. Los yogis avanzan por el sendero solar y los demás por el lunar. Este es otro de los misterios inadvertidos. Y acá tenemos, cuando dice que los yogis avanzan por el sendero lunar, justamente en este capítulo o en los anteriores se viene también describiendo el tema de la energía que va y viene del Kundalini y cómo se divide y se reparte. Esto con respecto a los yogis que avanzan por el sendero lunar, coincide con esta frase que leímos hoy, que dice, después de dar las explicaciones del prana, cómo se mueve, dice, debes permanecer príncipe en el estado en el que el sol absorbe a la luna en su interior y la luna se funde con el sol en el corazón. Debes comprender que la luna solo es un reflejo del sol y sentir la unión de ese sol y esa luna en tu interior. Es un reflejo del sol. Justamente acá en el párrafo que leyó Marcos recién, es donde habla de que el sol es el principal, ¿no? Lo compara con el ser y a la luna la compara con el cuerpo. O sea que la conciencia y la materia, lo realmente existente y lo inerte. Eso solo de este librito. Y acá también encontré algo muy interesante en este otro, escrito por un devoto muy, muy cercano a Baba por muchos años, y donde hay unos extractos de Sai Baba que hace referencia también a la Kundalini de unos discursos que él dio. Y este también está muy, muy interesante. Donde Baba justamente, escuchen lo que dice sobre la Kundalini, que fue los capítulos que también venimos tratando sábados atrás. Hay un gran malentendido sobre la llamada meditación Kundalini. Sobre el despertar de la Kundalini en la base de la columna y la activación de cada chakra a medida que sube, esta energía es prana. Se la imagina subiendo por la columna vertebral con la práctica del pranayama. La práctica de pranayama es peligrosa, a menos que todas las circunstancias sean correctas. No es necesario y Swami aconseja no hacerlo. Justamente eso fue extraído de un libro, Experimentando la Divinidad, no, perdón, de un libro, del Sanatana Sarati, la revista del Eterno Conductor, un título que era Experimentando la Divinidad. O sea, como que él la desaconseja. Y acá, cuando el sábado pasado, en la misma página de donde arrancamos hoy, un poquito más arriba, está que no se trató, bueno, por falta de tiempo y demás el sábado pasado, pero fíjense lo que decía en el Yoga Vasista. Esta misma Kundalini, en el Yoga Vasista, ahora después leo lo del libro, esta misma Kundalini se conoce con nombres diversos, como tendencias, vasanas, mente o chita, movimiento del pensamiento o manas, entendimiento o buddhi y sentimiento del ego o ahankara, puesto que es la sustancia vital del cuerpo.
Y acá, haciendo referencia a un extracto de un discurso divino del 7 de abril del 2006, nos dice esto, Baba. Cualquier proclamación, no, perdón, acá vamos a arrancar desde acá. Mediante la Kundalini Shakti y su ascensión sobre los chakras, es prácticamente imposible alcanzar el Atma universal. Aun cuando se haya alcanzado, la experiencia no es comunicable mediante lecciones. La visión obtenida del ser uno sin segundo solo entonces puede ser genuina. El núcleo de todo debe ser reconocido como uno. Y acá donde hace la comparación con lo que leí recién del yoga vasista. El requisito principal del hombre es darse cuenta de la divina potencia en él, fuente de todas sus facultades y talentos. Esto es cierto, ya sea un ateo, teísta o agnóstico. Nadie en el mundo puede continuar sin esta energía. Puede dársele diferentes nombres. Los nombres no son importantes. La energía es una. Es la energía más elevada y divina, Parama Shakti, que conduce a la humanidad hacia el sendero correcto. El hombre debe esforzarse por reconocer la presencia de lo divino aún en las cosas pequeñas. Y acá por último acá, en otro discurso divino del 20 de mayo del 2006, que también es un extracto que está en este libro, sería por acá, bueno, no, ahí estaría, porque ya empieza con otras cosas. Sería eso como para comparar lo que venimos estudiando y cuál es el pensamiento, vamos a decir así, de Sai Baba, como para no salirnos de la guía, pero realmente coincide. Acá Basista se lo explica a Rama como al pasar. Ya sabemos que para todo esto hay que tener un conocimiento tremendamente superior y específico en este tema y como dice Baba acá, no es aconsejable. Justamente acá, en el libro después le dice, acá, en el tema de hoy, después le dice, eso es lo que te expliqué es del sistema yogi con el pranayama y todo, ahora te voy a explicar a través del conocimiento oñana, que es todo el estudio que venimos realizando. Así que bueno, esto fue interesante, me pareció lindo aportarlo acá, Seba. Muchas gracias, muchas gracias, Dardo. A ver, ¿nos recordás el nombre de los títulos que mostrabas? Uno es de Sara Pavan, el libro amarillo. Este es el Gita de Satya Sai. Este es el Gita de Satya Sai, muy conocido por los devotos de Sai Baba, donde, donde él explica todo sobre el Bhagavad Gita y en profundidad. Y este es uno de Sara Pavan, donde, eh, y justamente los extractos de donde los saqué, digamos, el extracto que leí recién, el capítulo de Sara Pavan se llama no tengo país, no tengo nombre. Ese es el libro. Y el extracto está dentro del capítulo, justamente. A ver, acá. Si alcanzan a ver el título ahí, justo el último capítulo donde dice una única energía primordial. O sea que bien completo el tema de para dónde estamos yendo. Una única energía primordial. Todos estos libros se pueden descargar de la página de la organización Sri Satya Sai Baba de Argentina, donde se pueden descargar en PDF de forma gratuita. Muchas gracias, Dardo. Sairam. Bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Sairam. ¿Cómo están todos? Un gusto Perdón, tenerte con nosotros, Gerardo. Sairam. perdón, Dale. Gerardo. Sí, Sebastián, no te olvides después que José Alberto iba a hablar del tema. Sí, por ¿querés? supuesto, claro que sí. No, no Le hay cedo como mi lugar, ¿eh? molestar. Le cedo mi Este, lugar. bueno, como ustedes prefieran. No tengo problema. Igual te voy a hacer hablar, Gerardo, no te escapes, che.
Mirá, José Alberto apagó la cámara, ¿eh? No sé si está con... a ver, te Sí, escuchamos, José Alberto, Zaira. Sairam. Bueno, em, a ver, hay algo muy importante, bueno, que ya lo mencionó Marcos, que tenemos que tener bien claro em, y que tenemos esa relación con el Sol y la Luna, que es una buena, diríamos, referencia para comparar, ¿no? Sabemos que la Luna no tiene luz propia, es decir, que se ilumina por el reflejo del Sol. Ahora, comparándolo con la materia y el espíritu, o sea, la conciencia, sería lo mismo, o sea que la mente o la materia, o sea, los constituyentes, los elementos que forman la materia, no tiene luz propia y no tiene inteligencia. Y la inteligencia la adquiere a través del reflejo de la conciencia. También está eso que el cuerpo o la materia es totalmente inerte y adquiere vida a través del reflejo de la conciencia. Tenemos que tener bien claro eso. Ahora, claro, nosotros cuando descendemos a este plano, se dice que sería una evolución del propio karma, ¿no es cierto? Pero al descender es una involución, porque por identificarnos con la materia en lugar de tener conciencia de la conciencia misma. Por eso estamos acá para despertar y para adquirir el autoconocimiento, para poder regresar a nuestro hogar, a nuestra verdadera conciencia realmente, ¿no? Pero bueno, allí está el gran trabajo de cada uno de nosotros. Bueno, de lo anotado. Respecto a las prácticas del yoga, yo haría hincapié, ¿no es cierto?, en la práctica en cuanto a pranayama. Ahora, ¿por qué asan? O mejor dicho, si tenemos que hablar de los 8 pasos que se marcan en el yoga, el Astanga Yoga, hablamos de 2 pasos que son actitudes, son yamas ni yamas. Ese yamas ni yama sería la base, es verdaderamente el cimiento del edificio del yoga. Si nosotros no colocamos el cimiento, no podemos construir. Por eso en la India, un maestro, antes de tomar a un alumno como discípulo, hace que conozca bien los yamas ni yamas y practique, ¿no es cierto?, los valores, para después ingresar a lo que son las prácticas de asana y pranayama, donde comienza a moverse la energía, pero teniendo ya la base, el conocimiento de lo que son los yamas ni yamas, ya esa energía puede ser manejable. Luego, acá mencionamos 2 cosas, yamas ni yamas, los primeros 2 pasos, que son actitudes. Luego, asana y pranayama,
que es lo que se debe practicar, donde se involucra el cuerpo. Si bien se involucra el cuerpo, no solamente tiene efectos sobre el cuerpo, sino también tiene efectos principalmente sobre la mente y también sobre el espíritu. O sea, no podemos decir asana o pranayama que solamente tiene un efecto psicofísico, también tiene un alcance espiritual. ¿Pero por qué? Porque en el trabajo que se hace energético, hace que se equilibren las nadis, justamente Ida y Pingala, y que sobre eso también hay una práctica, entre paréntesis, cuando se realiza la práctica, que son casi de 3 meses, de la respiración alternada, sin detención de la respiración. ¿Por qué? Porque la persona no tiene todavía conocimiento o práctica de la pausa respiratoria, entonces hace que se trabaja con los nadis Ida y Pingala, o sea, inhalación, exhalación consciente, es decir, Purak y Rechak nada más, a efecto de poder purificar o equilibrar las nadis, esa de Ida y Pingala. Una vez que se forma ese equilibrio, sería que la persona ha pausado un poco, es decir, ha logrado la respiración yógica. ¿En qué se diferencia la respiración yógica a una respiración común? Es que la inhalación y la exhalación son lentas y conscientes. Entonces, de allí ya comienza a agregarse otras técnicas como los mudras y los bandhas, a efectos de ya teniendo conocimiento o teniendo equilibrio de las nadis y de Pingala, para poder canalizar verdaderamente por el canal principal, que es el verdadero y es el más importante, que es Sushumna, que corre a lo largo de la columna vertebral. Entonces, cuando la práctica, por eso se habla de yamas ni yamas como buen conocimiento. A efectos de que no entre el ajánkara en todo esto, que mantengamos esa conciencia espiritual, ¿no? Y no realizar la práctica para adquirir poderes. ¿Qué pasa? Cuando teniendo la buena base de yamas niyama, haciendo la buena práctica de asanas pranayama, lo demás que viene, que son 4 pasos, que son dharana, pratyahara, dharana, samadhi y pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, son un efecto de la buena práctica o de lo trabajado anteriormente. Quiere decir que, vuelvo a repetir, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi no se practican. Es un efecto de la buena práctica de los 4 pasos. Eso es lo que yo aprendí. Quiere decir que yoga es un método y un resultado. Concentrémonos en el método, en el aquí y el ahora, disfrutemos el camino y dejemos el efecto, se lo entregamos a Dios. Cuando mayor entrega tengamos, que ahí entra la parte devocional o el Bhakti Yoga.
Porque justamente el yoga es como un árbol que tiene varias ramas. Uno puede tomar una rama u otra y luego se van uniendo todas las otras, porque se va adquiriendo conocimiento, se va uno adquiriendo la devoción, puede practicar el karma yoga, o sea, porque se empieza a despertar dentro de cada uno el amor verdadero. Bueno, Sairam es lo que puedo aportar. Bueno, José Alberto, muchas gracias. Airam, este, no sé si estaría disponible Gerardo para compartirnos un poco tu experiencia. Sí, lo único que hay es conciencia pura, indivisible, más sutil de lo que puedas imaginar, tranquila, que no se identifica con el mundo ni con sus actividades. Es consciente de sí misma y de ella brota la personalidad individual que llamamos Jiva. Jiva percibe su cuerpo irreal como si fuera real y sustancial, pero cuando se percibe a sí mismo en la luz del conocimiento, la ilusión se desvanece. En ese momento, el cuerpo queda absolutamente inmóvil y el jiva deja de percibirlo. La confusión del cuerpo con el ser es la ilusión primordial que ni siquiera la luz del sol puede despejar, la raíz de todas las ilusiones fenoménicas. Cuando el cuerpo se siente real, se transforma en un cuerpo real. Esta es una parte de la lectura que me impactó mucho eh, porque termina con esto que dice que cuando el cuerpo se siente real, se transforma en cuerpo real. Y yo me preguntaba, ¿cómo siento mi cuerpo? ¿En qué etapa de esa identificación con el cuerpo estoy? ¿En qué etapa de la identificación estamos? ¿No es cierto? Porque acá lo explica de otra forma Ballista, lo mismo, es como que da vuelta, pero porque explica lo mismo a veces parece como que el mismo punto lo explica de distintas formas. Y acá está tirando una punta del ovillo, entiendo yo, muy importante, que a veces se nos pasa en tanta cantidad de conocimiento que brinda el libro, tan profundo, ¿cierto? Y me parece que es una buena pregunta en este proceso de desidentificación del personaje, porque Gerardo es un nombre irreal y todo lo que le podemos agregar a este personaje es irreal, es ilusorio y comienza a desvanecerse cuando hacemos esta lectura. Entonces, me parece que es una buena pregunta para hacerme en estos días, ¿no? ¿Lo siento real? ¿Cuánto de eso hay que lo siento real, ¿no es cierto? Y lo otro que me impactó también, que está sobre el final de la lectura, es que la verdadera causa de la iluminación no es otra cosa que la pureza de la conciencia del discípulo. El autoconocimiento no puede alcanzarse por escuchar ningún tipo de instrucción ni por actos piadosos de ninguna clase. Solo Brahman conoce a Brahman, solo el ser conoce al ser. La pureza de la conciencia del discípulo. Eso es lo otro que me hizo, la verdad, que mucho ruido en la lectura. La pureza de la conciencia. Todo esto, digamos que estas cuestiones y actividades que nos propone Baba para llegar a alcanzar esa pureza de la conciencia, ¿no es cierto? Bueno, llama y llama lo que estaba explicando recién tan interesante, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartir. ¿Eh? Sairam se va. Muchas gracias, Gerardo. Hermoso. Y sobre todo esto de recalcar la importancia de la pureza, digamos. Como nos decía Swami, sean simples y sinceros, siempre volver a través de todo Es el conocimiento, reafirmar la importancia de estos aspectos sencillos de la práctica espiritual que tienen que ver con tal la cual. pureza. Se va. Y Te quiero comentar algo. En algún encuentro que hemos tenido de charlas de devotos, algunos hemos debatido qué se considera la pureza, porque es un tema recurrente en los discursos de Baba, que habla de la pureza y siempre nombra la pureza. ¿Y qué es la pureza para vos? ¿Qué es la pureza para mí? ¿Viste?
es un concepto importante para definir pronto, ¿no es cierto? Zaira. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Zairam. Bueno, vamos a escuchar a alguna de las mujeres. Te escuchamos, Teo. Zairam. Sairam, Sairam. Bueno, esta parte que dice, la reina Yudala adquirió los poderes psíquicos que le permitían aumentar su tamaño o disminuirlo de este modo. De este modo recorrió el cielo, penetró en los más profundos abismos del océano y atravesó la tierra de parte a parte sin abandonar la compañía de su esposo. Esto me hace acordar a la reina Lila cuando le pedía a la diosa Sarasvati ciertos deseos. Cuando ella obtuvo la presencia de Sarasvati, cómo pudieron abandonar el cuerpo y bueno, penetrar en todos los lugares donde ella quería estar. Y acá esta parte donde dice, solo el ser conoce al ser, es que el despertar espiritual es único, exclusivo de cada jiva, pero que hayamos estado en presencia de grandes sabios, lo que hayamos tenido la suerte de estar en la presencia de Sai Baba, creo que es una gran ayuda para que uno podamos llegar a experimentar o por lo menos hacer el esfuerzo de llegar a liberarnos como buscadores, ¿no? Y esta misma compañía, esta misma lectura nos va llevando a poder tener por lo menos en mi caso, un atisbo de lo que puede llegar a ser liberarnos de tantos vasanas. A veces, así como la reina Lila tuvo la presencia de la diosa Sarasvati, yo creo que todo este conocimiento que vamos obteniendo y la presencia también de todos ustedes, a mí me va llevando a experimentar los conocimientos que necesito para poder llegar a liberarme de este jiva en algún momento. Y lejos por ahí como quiso hacer de la reina Chudala, de querer iluminar a su esposo, a uno le sucede en su entorno por ahí que hay temas que saca, pero que no es comprendido. Pero es también, depende del lugar en que estemos cada jiva en este momento, de nuestra búsqueda. Y todo nos lleva a los que estamos en esta búsqueda, no todo nos lleva a un mismo camino, si no, no estaríamos aquí. Sairam, gracias. Muchas gracias, Espero que se me haya entendido lo que quise decir. Me parece que di muchas vueltas. Sairam. Bueno, Zairam. Bueno, vamos a escuchar a Claudio. Buen día, Claudio. Buen día, Sairam a todos. Les quiero agradecer de vuelta, pero parece que cada ocasión de escucha de las lecturas y compartir con ustedes es algo que todos los sábados me llena el corazón. Dicho esto, la lectura de hoy, me quedé con la pregunta que le hace Rama, quien está buscando realmente saber aquello que es más importante que cualquier otra cosa para él. Y le pregunta, ¿cómo podemos alcanzar la iluminación por nosotros mismos? Y ahí es donde Vasista, sonriendo,
Creo que la sonrisa es más la respuesta que las palabras que él pronuncia incluso. Solo Brahman conoce a Brahman. Solo el ser conoce al ser. Y en mi interpretación parecería ser que la respuesta no se logra por preguntar. No se llega a través de una conclusión lógica. No se llega a través de la elaboración de pensamientos y conclusiones, sino todo lo contrario. El santo Tucaraán describe en una oración de 12 partes, en la segunda y tercera parte dice: quien tiene autocomprensión permanece en sí mismo. No hay necesidad de decirle a nadie. Entonces, él permanece en sí mismo. Desde muchos nacimientos has tomado este mundo como verdadero. Eso es el pecado real. El santo es el verdadero. Nunca dejes sus pies. Comprende que él da y nunca lo olvides. Comprende la realidad y no te desvíes ni por un momento, ni por un momento. Si intentas comprender a través de los pensamientos, solo vagarás por el mundo. Si te extravías siguiendo tus pensamientos, te olvidarás de tu propio interés, tú mismo. Como dije, esto es de una oración del Santo Tucaraán de 12 versículos o Abán. Sairam. Muchas gracias, Claudio. Sairam. Silvia, buen día. Hola, buen día. No, me quedé pensando también, porque hay tantas cosas, pero me quedó esto que dice que solo Brahman conoce a Brahman, solo el ser conoce al ser. Y estaba pensando de que, bueno, si bien este cuerpo físico es con quien nos debemos identificar, no es el instrumento, digamos, como para llegar a hacer la experiencia. Sin ese cuerpo no tendríamos la posibilidad de tener la experiencia, de ir por este camino que hará hacer la liberación en algún momento. Bueno, me quiero quedar con eso porque es como que dije, me quedé ahí, porque la verdad que es mucho trabajo. Hay que reflexionar mucho y me gustó lo que Marcos explicó porque me lo aclaró más por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Me resuena lo que decís de la importancia de este cuerpo en el sentido de que Swami siempre nos recalca que tenemos una oportunidad de estar encarnados como seres humanos que hasta los mismos seres del cielo, los dioses, anhelarían tener una oportunidad única. Entonces, tratar de encontrar y descubrir eso es como cuando uno quiere dar un salto, ¿verdad? Si uno quiere dar un salto, tiene que apoyarse bien firmemente en los pies para poder impulsarse, ¿no? Bueno, este cuerpo hoy estaría haciendo esa oportunidad de dar ese salto de conciencia para hacer esta experiencia que la divinidad nos ha dado. Por eso me resuenan tus palabras y bueno, como Swami nos habla de eso también, que no quiere decir quedarnos atrapados acá, ¿verdad? Vamos a escuchar, a ver, denme un segundito. Willy, no sé si llegaste a escuchar el texto, Willy, me parece que sí. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. Buenos días, Willy. Eh, hay muchas cosas con las que resueno de todo lo que la experiencia y la conciencia de todos se ha expresado. Pienso que así como existe un Ida y un Pingala, existe una práctica y un conocimiento. Y
en el círculo muchas veces discurrimos en el conocimiento y en la práctica. Creo que expertos como los que están en las salas se entiende como el Astanga Yoga, como la práctica nos puede conducir también al equilibrio entre lo que es el conocimiento y la práctica. Sustancialmente, pues para tener nosotros pureza y pues para que esta oportunidad única, como tú lo expresas, como lo expresa Swami, sea realmente de valor y que no sea solamente esto una discusión puramente mental y una discusión puramente de lo que hemos leído de los textos, sino que sea la expresión de la conciencia. Y en función de eso creo que los sí son la expresión mismo de nuestra conciencia, en la medida en que vemos como decía Claudio, hay aspectos que ya se han realizado. Decías que el sabio Tucarán decía, el sabio permanece en sí mismo y es muy difícil en la vida cotidiana permanecer en uno en sí mismo. Y solamente es a través de la pureza de la práctica yógica que se logra. Y es a través del conocimiento como nosotros podemos adherirnos a la búsqueda. Entonces creo que sustancialmente para mí ha servido todo esto como una integración en la que estoy aprovechando mucho el conocimiento de todo lo que ustedes han expresado para hilar aquellos espacios en donde eh, mi cotidiano, mi ser cotidiano pierde en sus momentos la conciencia de sí mismo. Entonces agradezco a todos todo lo que han dicho porque me ayudan, Sairam. Bueno, y muchas gracias a vos también por compartir con nosotros el espacio y tus reflexiones inspiradas por la lectura. Sairam. Bueno, buen día, Mónica. Hola, buen día a todos. Bueno, aquí reflexionando, porque todo esto en realidad partió de estos reyes que habían comenzado juntos el camino espiritual. Si bien comenzaron juntos, sus resultados fueron diferentes o por diferentes caminos. El texto dice que la reina Chudala hacía todo lo que podía para iluminar a su esposo. Sin embargo, el rey continuaba sin comprender o ver el desarrollo espiritual de Chudala. Obviamente queda claro que el camino espiritual o de liberación es tan individual y personal, donde la única opción es continuar, como dice el texto, hasta purificar la conciencia. También reflexionaba sobre que al purificar la conciencia se va iluminando, lo quise hilar a esto, con lo que dijeron hoy, se va iluminando y esa luz que se va consiguiendo, supongo que en nosotros debe ser como una especie de faro y que en ocasiones va iluminando tramos del camino de otros, solo tramos, eh, porque imagino que la luz e inteligencia espiritual de Chudala seguramente va a iluminar a ese rey, pero el camino es propio de la búsqueda que cada ser utilice. Eso va como por otro carril. También observo que los sentidos, la mente, el cuerpo y los deseos materiales luchan contra lo virtuoso que cada uno haya podido conseguir, y es lo que da batalla al rey e incluso a nosotros mismos. La reina, a través de su expansión espiritual, que solo iba en ascenso, reconoce el absoluto y entiende que no es ese Jiva llamado Chudala. Por esa razón ese Kundalini que había despertado en ella no se identifica ni con el cuerpo ni con la mente. La ascendencia de esa energía es solo y hacia el ser, y es todo lo que reconoce. Sairam.
es cortito. Muy lindas palabras, Mónica. Muy inspirada. Bueno, muchas gracias, Zairán. Bueno, buen día, Juan. Hola, buenos días. Bueno, esta parte es demasiado técnica y para los que no practicamos o dejamos de practicar yoga hace tiempo resulta bastante difícil. A mí lo que me impactó, me resonó mucho, es la última frase que casi todos ustedes enfatizaron, que dice que el autoconocimiento no puede alcanzarse por escuchar ningún tipo de instrucción ni por actos piadosos de ninguna clase. Solo Brahman conoce a Brahman, solo el ser conoce al ser, en alguna forma diciendo, bueno, lo tenés adentro tuyo, lo tenés que sacar afuera. Y es probablemente eso la misión o la tarea que desarrollamos cuando nos encontramos en estos grupos de estudio, ¿no? De este texto traemos inspiración que para que en algún momento entre esa resonancia con nuestro ser, permita al ser emerger, es decir, el ser, que es el único que conoce al ser, puede dar pasitos para salir y ascender y fundirse con el divino. Y acá, en paralelo con esto, me acuerdo del pensamiento del lunes, que me volvió a mandar en tilt, cuando Swami dice que la sabiduría por la vía de ñaña la alcanzarán 1 en 1.000.000, por dar una cifra. Y entonces me pregunto, pero si es así difícil, ¿estaré yo en ese millón? Lo más probable que no. Pero ahí está la gran habilidad de un maestro como Swami. Y es lo que yo llamo cocinar en su propia salsa. Porque nos dice a cada uno de nosotros, sí, pero 1 en 1.000.000. Inmediatamente nuestro ego dice, yo soy uno de ese millón, yo soy el uno. Nuestro ego se agranda, se agranda, se agranda, y probablemente ese es el gatillo, la chispa que nos hace buscar más adentro y que se despierte ese verdadero ser en nosotros. Entonces las palabras de Swami hay que tomarlas con pinza porque tienen una profundidad y activan cosas que uno no se puede imaginar. Las palabras son secundarias frente al profundo contenido de lo que eso produce. Sairam. Muchas gracias, Juan, Zairán. Muchas gracias. Buen día, Raúl. Buen día, Zairán. Qué interesante todo. Yo me hacía 3 preguntas con respecto a esto. Porque estamos hablando de una práctica yógica que nos lleva a, por ejemplo, en el caso que se ha comentado en este libro y en otras lecturas que uno puede escuchar, donde uno puede salir del cuerpo y puede andar por el universo, por el mismo planeta, ingresar a almas, salir, como ahí lo menciona. Y esto, ¿cómo se logra? Por un lado, está planteando que se logra con trabajo, con un trabajo que uno tiene que hacer con una práctica yógica para lograr que ese Kundalini emerja y entremos en Samadhi para poder partir hacia otras dimensiones más sutiles. Esta sería una forma de las preguntas que yo me hago, ¿cómo llegar a? La otra es que
hay algunas personas, estamos todos, un poco lo mencionaba Juan, estamos entre el millón o no, o nos preocupa estar entre el millón o no, y qué hace el resto del millón. ¿Hay que llegar a esto para liberarse? Desde mi punto de vista, no. Se libera teniendo la base, como decía José Alberto, el llame ni llama, un ser humilde de cualquier parte del mundo que no tenga conocimiento puede liberar perfectamente sin haber logrado estas técnicas yógicas, ¿cierto? Para poder liberarse. Entonces, hay una gran porción de la humanidad que se libera de una manera muy sencilla por ser personas nobles, correctas, eh, eh, que tienen valores sin haber estudiado los valores humanos de Baba, que tienen valores que no hacen daño a nadie sin escuchar que diga Baba no hagan daño. O sea que internamente vienen ya codificadas con ser buenas personas y con eso es suficiente para liberar. O por ejemplo las gopikas no eran versadas en literatura védica, solo devocionalmente amaban a Krishna y con verlo para ellas estaban en el séptimo cielo. Y bueno, ¿eso qué significa? Que los caminos para llegar a esa liberación son diferentes. Este del autoconocimiento se puede lograr con mucho trabajo y, como decía José Alberto, sin buscar resultados, llegando hasta un cierto nivel y después de ahí en más dejar que emerja como Dios quiere que emerja, ¿cierto? Entonces, ya llevábamos dos, una con trabajo y otra sin trabajo. Y hay una tercera, y que yo lo quiero comentar como anécdota, que es cuando una persona nace con estos, llamémosles poderes, o con la ventanita bien abierta, porque lo que yo digo que nosotros estamos en un camino, y si estamos charlando ahora todos nosotros es porque de alguna manera Baba hizo que la ventanita se abriera un poquito y entrara luz. Por eso estamos más o menos, uno más elevado, otro menos elevado, pero estamos accediendo a un conocimiento espiritual que mucha gente todavía lo tiene cerrado y otros lo tienen más abierto. Pero entonces estamos con cierto esfuerzo tratando de interpretar y tratando de llegar y tratando de ser coherente en pensamiento, palabra, acción con todo lo que vamos haciendo. Pero hay otros seres que ya nacen con esto, y yo pongo un caso porque, bueno, esto de que uno se libera del cuerpo, sale del cuerpo y va y recorre, lo hemos leído así en muchos libros como acá. Pero me pasó, algunos de ustedes probablemente lo leyeron, un libro que escribió los padres de Flavio Capobianco en la década del 90. Es un chico que, de Buenos Aires, que ahora debe tener más de 40, y que me llamó la atención. Llegó a mis manos ese libro en la época en que yo estaba enganchado con Baba a full, como ahora, pero quiero decir, en los primeros años. Y este chico tenía la capacidad, escribió un libro, sus padres, porque conocía cosas del universo a partir de los 3 años y dibujaba cosas y decía cosas que no eran de un ser normal, ¿cierto? Entonces, por eso el libro se llama Yo vengo del sol, hasta formas de cómo se creó el universo, fórmulas complejísimas, ¿cierto? Entonces, pero este chico tenía la capacidad que él, con 7, 8 años, 9 años, este libro se trata hasta los 14 años de este muchacho que después ha dado conferencias y todo eso, yo no lo he conocido. Pero en esa oportunidad, él se salía del cuerpo con una facilidad y, por ejemplo, un día sus padres eran psicólogos, entonces un día sus padres habían ido a ver la película esta, The Wall. Entonces, cuando vuelven del cine los padres, él le dice que habían estado viendo esa película, que había estado con ellos en el cine. Entonces los padres se enojaron con el chico y le dicen, tú no debes meterte en el alma de otra persona sin tener permiso, y menos en nosotros, que somos tus papás mayores,
vos te vas a ir al cine y te vas a meter con nosotros a ver la película. Dice, eso lo tenés que hacer con respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que un chico de escasos años, estando en la niñez, ya realizaba estas prácticas porque había tenido no había tenido una ventanita como a lo mejor tengo yo, ha tenido un ventanal, ¿cierto? Abierto, donde tenía una capacidad que no todos los seres humanos lo hacen y, y como en el otro caso decía, lo hace sin esfuerzo porque era natural para él, ¿cierto? Entonces, quiero decir con esto que existen, que yo pude ver e inclusive yo traté de estar en contacto con los padres porque en esa oportunidad digo, bueno, ¿cómo no va a conocer a Saibaba, este chico? Entonces se me ocurrió hacer contacto con los padres y ahí me enteré que ellos, los dos, eran psicólogos también. Eran psicólogos y le pregunté, me carteé con ellos en esa época por internet si ellos de alguna manera habían tomado conocimiento de quién es Saibaba, porque para mí me parecía que era imprescindible que este chico conociera esta realidad, porque todavía yo creía que estas cosas las manejaba, no yo, pero bueno, tenía esos impulsos. Entonces me dijo que sí, que ellos habían tenido conocimiento de Saibaba a través de Daniel Koizman, que fue un coordinador de educación de los primeros, de la primera época de la década del 80 y 90, que ya dejó su cuerpo y que era un psicólogo muy reconocido y muy reconocido dentro de la organización. Y dijo, sí, dice, quédate tranquilo, me dice que hemos tomado conocimiento con Daniel Koizman, es amigo nuestro y saben y lo conoce y ha estado con Flavio y todo eso. Quiero decir, en un caso concreto que estaba acá en la Argentina, en Buenos Aires, y que sucedía, pero de esta forma diferente, no a través de años y años de esfuerzo y conocimiento y práctica y qué sé yo. Ya vino con el ventanal abierto, como digo. Entonces, ¿qué quiero sacar como conclusión de todo esto? Yo, si hay que caminar, caminemos. Si hay que andar, andemos. Yo por ahí muchas veces me pregunto, ¿y a dónde voy? O sea, ¿yo voy a llegar a esto o no? Y entonces muchas veces digo, sí, me gustaría a mí como objetivo tengo, decir, practicar los pranayamas porque tengo como una necesidad de decir, bueno, sería bueno de alguna manera ir sutilizándome y si alguna vez llego al estado de Samadhi, que llegue y si no llego, bueno, estamos peleándola, pero no es que sea un objetivo que me ponga como necesario, como imprescindible para seguir el camino, porque simplemente siendo un trabajador de una finca o un panadero, podés llegar a la liberación porque, como decía José Alberto, esa base está. Creo que es lo primordial. Zairán. Bueno, muchas gracias, Raúl. Swami también nos dice lo mismo en el libro Prasnotara, digamos, que solamente cultivando la pureza y lo que se describe ahí como yama y niyama, que lo van a tener que profundizar después por una cuestión de tiempo, el que tenga inquietud de conocer un poquito más de esa base de la Ashtanga Yoga, la persona puede alcanzar la realización. Y Swami agrega en esos dos peldaños de yama y niyama la repetición del nombre, digamos, como una herramienta para lograr esa pureza. Pido disculpas a aquellos hermanos que no pudieron hablar. En este caso serían, bueno, Miguel y Mira. Espero que nos puedan acompañar la próxima reunión para hacernos una devolución. Vamos a darle las palabras del cierre a Marcos y Zairán. Muchas gracias a todos. No se escucha nada, Marcos. Querría compartir y complementar algunas de las cosas que fueron dichas por los hermanos en el día de hoy.
con el objeto de esclarecer lo que Swami nos dice como guía. Veamos esto. Senderos desde el Jiva, que está haciendo su trabajo, hacia la liberación, es conocido como Marga. Marga en sánscrito. Entonces, hay tres versiones interesantes sobre esto. Vasista habla de el yoga marga y el jnana marga, ¿ya? O sea, todo lo que estamos viendo es el camino del yoga y el camino del conocimiento o jnana. Ahora, ¿qué esto quiere decir? Tenemos que tener claridad respecto a qué significa la palabra yoga. Porque Swami explica claramente que yoga es fundamentalmente el control de los sentidos. Cuando José Alberto hablaba, fue interesante porque él hablaba de los 6 primeros pasos, de los 5 primeros pasos hasta Pratyahara. Pratyahara viene a ser el primer control de la percepción sensorial orgánica, es decir, que el ser humano va realizando desde su rol, pero todo este marga requiere un trabajo de purificación y está dentro de lo que Swami dice a través de los Vedas, el Prakriti Marga, o sea, el sendero de la acción. Esto es importante, el sendero de la acción. Entonces, Pratyahara viene a ser el último de los 5 primeros ashtangas, Yama, Niyama, asanas, que Swami también en el libro Sadhana explica claramente que asanas no es una postura física, sino asana es una postura ante la vida. Lo esclarezco desde lo que dice Swami. Pranayama, que no es el control de la respiración, sino control de la energía vital a través de la respiración. Pratyahara, control de la percepción sensorial orgánica. O sea, es decir, ya empezamos a tener un verdadero control desde el punto de vista de la expresión de lo que son los sentidos. Pero luego viene dharana. O sea que la palabra dharana sí requiere un esfuerzo, que es concentración. El ekagrata, o sea, la concentración en un punto es necesario y Swami lo da como uno de los primeros pasos para el trabajo de lo que es la concentración de la mente. Hasta ahora venimos haciendo ejercicios, pero ya dharana requiere una concentración. Dhyana viene a ser la meditación y samadhi o digamos o contemplación o ya el estado total de desidentificación del jiva. Pero eso es desde lo que es en Occidente la percepción de la Ashtanga Yoga. Pero existe el otro vía, que Swami también la coloca como Prakriti Marga desde los Vedas, es el Karma Yoga. Es interesante ver que Swami habla del Karma Yoga, que el yoga de la acción, lo explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Que es el estilo, que es la parte del Samkhya, ¿no? El Karma Yoga, el yoga de la acción. ¿Ya? Y luego viene el Bhakti Yoga. Es muy importante ver que Swami lo explica, que haciendo alusión al capítulo 12 y al capítulo 2 del Bhagavad Gita, que el Bhakti Yoga es el más fácil de todos los caminos. Y de hecho, los últimos mensajes de la pizarra de Prayanti, hay 3 de ellos que hablan del Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga. O sea que es el más suave, el más fácil de los caminos, ¿okay? Que es la devoción. Pero el enfoque aquí es también, Bhagavan Sri Ramana Maharshi habla de 3. Entonces, algunos hablan de 4. Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, ¿no? Como lo que es él, ¿no? Y otros hablan de otro tipo de yoga como una síntesis. ¿Ya? Pero estos son los 3 más conocidos. Pero el yoga también, como el yoga marga, también es otro de los caminos. Ahora veamos. Todo esto ¿no? apuntan a lo que es el conocimiento inferior. Baba nos los explica muy bien en un discurso del 3 de octubre de 1989 y quiero leerlo porque de esta manera vamos a entender en qué camino estamos y hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque si no es como que hacemos varios caminos,
pero no tenemos claro el objetivo, hacia dónde y dónde vamos a llegar. Permítame leer esta parte que a mi juicio es importante. Los Vedas han tenido que ver principalmente con el Pravriti Marga, o sea, el sendero de la acción. Todas las ramas diferentes del conocimiento, físicas, químicas, botánicas, económicas, musicales, etcétera, están cubiertas por los Vedas. Estos conocimientos conciernen al mundo externo. De ahí que los Vedas han sido considerados dualistas. Solo las Upanishads han enseñado el Nivritti Marga, el sendero del conocimiento, que es el ir hacia el interior de uno mismo. Esto significa, y esto es importante por todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el asunto es dónde me voy a quedar. Si quiero estar en el estado de la mente o en el estado del jiva, voy haciendo estos caminos. Pero si quiero trascender lo que viene a ser mi identificación con el jiva, tengo que ir más allá. Y esto sí requiere un esfuerzo, ¿ya? Que es, ¿no? Que es importante, que se llama abhyasa, que es el esfuerzo correcto. Por el otro lado viene el vairagya, que es el desapego. Esto significa que de los 4 purusharthas, que son las 4 metas principales del hombre, el dharma, artha, kama y moksha, los Vedas solo se han ocupado de las 3 primeras. Las Upanishads declaran que la naturaleza del Supremo solo puede captarse únicamente por el sendero del conocimiento. Y aquí viene algo que necesitamos comprender para fortalecer. El conocimiento de 2 clases, paravidya y aparavidya, o sea, el conocimiento superior y el conocimiento inferior. Todo lo que se aprende mediante el proceso educativo hoy en día cae en la categoría de aparavidya, o sea, el conocimiento inferior. O sea, el conocimiento relativo al dharma, artha, kama, también caen en esa categoría. Solamente el conocimiento relativo a la liberación o moksha constituye paravidya o conocimiento superior. Debemos adquirir este paravidya. Este conocimiento se encuentra en Vedanta. La esencia de todos los Vedas se puede encontrar en las Upanishads. Y aquí viene una frase que es fundamental para nosotros. Mientras los Vedas, o sea, todo el tipo de conocimiento de los cuales venimos hablando en los Margas, son dualistas, el Vedanta es no dualista Advaita. El no dualismo es el medio para experimentar el Ananda. ¿Qué queremos decir con esto? Existen varios caminos y cada uno, según su tiempo, lugar, circunstancia, deseo, anhelo, lo que fuere, se encuentra en algún paso de este proceso. Pero necesitamos, a mi juicio, lógicamente, tener claridad del objetivo. Claridad del objetivo. O sea, tenemos que ver que si el objetivo es saber quién soy yo, necesitamos seguir apuntando hasta lograrlo. Y el sabio trabaja hasta el último día estando alerta. Entonces, en ese sentido, quería resumir un poco estos Margas, que el Vedanta Advaita, que es aquel que está en este momento proponiendo el círculo de estudio a través del estudio de este Maharamayana o el Yoga Vasista, es importante tener claridad del contexto, pero importante es qué es lo que queremos estudiar aquí como profundidad. Y es el quién soy yo. Entonces, ir, a mi juicio, colocando el foco en ese sentido, porque cualquier otro camino es útil para qué, como dice Swami también, lo dice Vasista, para calmar la mente, para ordenar la mente, focalizar la mente, pero la mente también tiene que ser dejada. Entonces, si vamos un poco más allá, la idea es alcanzar la conciencia del quién soy yo. Om Sri Sairam. Om Shri Sairam, muchas gracias Marcos, muchas gracias a todos. Agradecemos una vez más a Sai por permitirnos indagar en esta sabiduría juntos. Y bueno, vamos a hacer para cerrar un Samasta Loka, un Nomi Trishanti, y que Swami los bendiga, que tengan una excelente semana. En un ratito va a haber una recitación de Vedas por parte del grupo de Vedas Argentina, si se quieren conectar, no sé si todos tienen el link, pero
Bueno, esos contenidos están a disposición en los grupos de la organización Sai Baba de Argentina, Sairam. Samastaloka Sukino Bhavantu Samastaloka Sukino Bhavantu Samastaloka Sukino Bhavantu Shanti, Shanti, Shanti. Muchas gracias a todos, Zaira.